Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los polinomios de Legendre. En el vídeo que he grabado inmediatamente anterior a este, que ha sido en la lista de gravitación, el de potencial y campo gravitatorio, ha llegado un punto en el capítulo al final en el que os he mostrado que el potencial y el campo, para calcularlos cuando tenemos unas distribuciones de masa continuas, pues hay que hacer unas integrales como las que veis por aquí. Entonces, al final del capítulo me lancé a abordar una de estas integrales, en concreto la del campo gravitatorio, y digo abordar porque en ningún momento me planteé resolverla, pues porque eh, ahora vamos a ver en el capítulo que es un tipo de integral que no se puede resolver así tan fácil. Entonces, como me quedó un capítulo muy largo, de 2 horas o por ahí, pues me di cuenta que podía hacer otro capítulo dentro de la lista de curiosidades en el que os enseñe cómo se resuelve de verdad esas integrales y cómo en el proceso vamos a ver que aparecen unos objetos matemáticos muy interesantes que son los polinomios de Legendre. Así que este vídeo, a diferencia de los que suelo subir, en los que voy escribiendo en directo todo, para que no se haga tan pesado y por estar dentro de la lista de curiosidades, ya lo tengo todo escrito, lo he dejado en modo de apuntes y voy a ir pasando por ellos, pues haciendo una lectura y a ver si así logro pues que no se haga un vídeo pues tan largo como el anterior. Bueno, vamos a ir primero al vídeo este que os digo, al de potencial y campo gravitatorio, para que veamos dónde me quedé intentando resolver la integral del campo. Muy bien, aquí tenemos el vídeo en el minuto 1 hora y 51 minutos o 52 minutos aproximadamente. Entonces, a lo que me lanzo es a intentar resolver esta integral que veis aquí, para una distribución de masa continua del campo gravitatorio. Entonces, voy a ir avanzando un poquito el vídeo. Aquí lo que hago es poner los vectores r posición en coordenadas cartesianas y los vectores r', y luego pues lo que hago un poquito más adelante es calcular la coordenada x del campo, que además aquí se me olvidó poner un término y tuve que añadirlo luego en la edición. Me quedó un poco, a ver si logro ponerlo bien. Yo creo que ahora lo voy a dejar un poco más visible. Vale. Entonces, de esta primera línea donde, repito, he puesto esta integral de aquí abajo, pero en coordenadas cartesianas, los límites no los he puesto explícitamente, pero bueno, son los límites en cartesianas de una esfera, son las raíces cuadradas del radio al cuadrado menos x, y luego en la otra una coordenada menos y en la última de menos el radio a más el radio, ¿vale? Entonces, ya en esta siguiente línea lo que he hecho es separar una integral para la componente x, porque lo que os quería decir es que cuando tenemos una integral de este tipo, pues es una integral de un vector, pues tenemos que separar en las coordenadas del vector, por lo tanto, en 3 dimensiones tendríamos que hacer 3 integrales. Esta es la de la coordenada x. Y lo del subíndice 1, pues es bueno, porque aquí como había puesto un sumatorio de como que podemos calcular el campo gravitatorio de un sistema de partículas, pues como que estamos calculándolo para la partícula número 1. Vale. Entonces aquí en la tercera línea, pues lo que hago es cambiar a coordenadas esféricas. Aquí puse en la edición el término del jacobiano porque se me olvidó restar aquí esta x, esta de aquí, la que no lleva prima. Y más que nada hice todo esto porque lo que quería que vierais, o mi objetivo, sobre todo, más allá de resolver esta integral, era que vierais que había que integrar respecto de las coordenadas prima, porque son las coordenadas prima las que nos marcan la posición de la masa, en este caso la masa de la partícula 1 que nosotros estamos integrando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso era lo más importante que se me olvidó comentar y que había que decir. Que no se integra sobre x, y z, sino sobre x'
y' y z', que son los vectores que dependen de la geometría del objeto sobre el cual estamos calculando cuánto aporta al campo gravitatorio total con su masa. Y por eso veis también pues, que la función densidad pues, depende también de estos vectores prima, que esta función, si no es una constante, pues hay que ponerla por aquí también a la hora de integrar, ¿de acuerdo? Por eso veis, tiene la variable respecto de la que se integra, la R'. Aquí luego más abajo, claro, en esféricas. Vale, pues volvemos a la hoja de los apuntes. Entonces, lo que tenemos aquí pues es lo mismo, lo que pasa que en vez de un sistema de partículas, pues le he reducido a una partícula. Tenemos un vector posición desde nuestro sistema laboratorio, marcando el punto donde nosotros vamos a querer medir el potencial, ¿vale? Porque todo esto, aparte de que hice algo mal en el capítulo este que os he puesto ahora el vídeo, que fue irme directamente al campo gravitatorio, pues eso es complicar las cosas innecesariamente, porque luego lo que se hace en verdad cuando se trabaja con esto es calcular el potencial y una vez calculado el potencial, pues se deriva respecto a R, a la posición, y ya se obtiene el campo gravitatorio. Y así nos evitamos tener que hacer la integral del campo gravitatorio, porque hacer la integral del potencial pues es mucho más fácil. Así que, como decía, pues tenemos un vector posición marcando el punto donde queremos medir, este punto rojo, el potencial. El vector rosa R', pues es el que va a ir señalando a cada diferencial de masa de la masa que va a crear ese potencial y que nosotros vamos a medirlo en este punto de aquí. Y luego el vector azul, pues es la diferencia de estos dos vectores, que es la función que nosotros tenemos que integrar en estas integrales de aquí. La primera se hace respecto de la masa, porque calculamos lo que aporta un diferencial de masa al potencial, pero luego lo que hacemos es sustituir este diferencial de masa por la función densidad, que como he dicho antes depende de la geometría del objeto, por el diferencial de volumen. Entonces ya la integral que teníamos pasa a ser una integral triple de volumen, y aquí lo que vemos que hay que hacer pues es la norma de esta diferencia de vectores, pues ponerla explícitamente la función que es. Esto al final, pues cuando se calcula la norma de un vector, lo que tenemos que hacer es el producto escalar de ese vector por sí mismo, o sea, R menos R', producto escalar R menos R', y la raíz de todo esto. Y eso nos da esta función norma o distancia. Entonces, cuando vayamos haciendo este producto escalar, pues vemos que lo que tenemos es la raíz de R por sí mismo, menos R por R', menos R' por R, y más R, me digo más porque menos por menos ya en el último pues es más, R', producto escalar R'. Vale, entonces, este primero de aquí es el módulo de este vector al cuadrado, que es el producto escalar de un vector por sí mismo. Aquí igual, esto es R' al cuadrado en módulo. Y aquí, como el producto escalar es simétrico, pues da igual hacer R' por R que R por R'. Por lo tanto, esto es menos 2 veces R producto escalar por R'. Y un vector por otro producto escalar, pues es módulo del primero, o sea, módulo de R por el módulo del segundo, módulo de R', por el coseno del ángulo que forma. ¿De acuerdo? Y al final nos queda lo que tenemos aquí arriba. Que esto, si os dais cuenta, pues no es más que el teorema del coseno. Es en este triángulo de vectores que tenemos, pues nosotros queremos calcular la longitud del vector azul y pues lo que hacemos es trabajar también en los otros vectores, con vectores con longitudes, y esta distancia, la azul, pues se calcula con el teorema del coseno, siendo el coseno de este ángulo de aquí. Este sería el ángulo gamma. Bueno, entonces, en el siguiente paso, pues he cambiado a coordenadas esféricas. Entonces veis que he añadido aquí el jacobiano, he cambiado los límites de integración y pues se integra respecto de las variables
prima igual. Entonces, ahora la pregunta que toca hacerse es cómo narices integramos esta raíz que aparece aquí en el denominador, porque tenemos, pues eso, un término al cuadrado en la variable r y luego otro término por aquí con exponente 1 dentro de una raíz, o sea, es como un polinomio dentro de una raíz y encima aquí en el numerador aparece también r' al cuadrado, aquí un seno. Si la función densidad no es constante, pues esto ya es un follón que no os podéis imaginar. Entonces, la idea feliz es intentar, bueno, primero decir que la función distancia, o sea, 1 entre la distancia o la norma de r menos r', o sea, la distancia de este vector azul, pues es igual, aquí vamos a pasar ya de la integral, vamos a centrarnos solo en esta función que es la que nos está fastidiando aquí. Y lo que hacemos en este siguiente paso es sacar un r fuera de la raíz. Primero un r al cuadrado dentro y luego un r fuera. Entonces nos queda esto. Por lo tanto, aquí ya lo que vemos es que tenemos una situación en la que cuando el punto donde nosotros queramos medir el potencial esté arbitrariamente lejos, significa que el módulo del vector amarillo se va a hacer muy grande. Por lo tanto, estos cocientes de aquí pues van a tender a cero, porque en realidad, si nosotros estamos fijos en un sistema laboratorio, la masa m está estática y lo que se va moviendo es el vector posición de donde nosotros, el punto donde nosotros queramos medir el potencial. En este caso, si nos vamos arbitrariamente lejos, pues estos factores r' entre r, aquí primero al cuadrado y aquí a exponente 1, pues caerán a 0. Por lo tanto, eso ya nos da la idea de ver si podemos traducir esto a una especie de como una serie, pues en concreto una serie de Taylor, y a ver qué podemos hacer. Pues al principio, primero, con la idea de, pues a lo mejor como estos términos caen a 0, podemos poner esto en forma de serie y quedarnos con los primeros términos y así pues simplificar la integral. Lo que pasa que vamos a ver que esto depara muchas sorpresas y no va a hacer falta que nos quedemos solo con los primeros términos, sino que vamos a poder quedarnos con toda la serie porque va a ser una serie que converge. Pero bueno, no me adelanto. Aquí lo que he hecho es hacer un cambio de variable. He llamado a r' entre rq, donde por cierto aquí se asume antes de hacer la serie de Taylor que r es mayor que r', y luego el coseno que forman los vectores, o sea, el ángulo, perdón, que forman los vectores r y r', pues yo lo he llamado gamma, entonces el coseno de ese ángulo, de gamma, lo definimos como x. Así que ya por último vamos a definir como alfa estos términos de esta raíz sin contar el 1, ¿de acuerdo? A todo esto de aquí lo llamamos alfa. Y si hacemos la sustitución de r' entre r es q y coseno de gamma es x, pues alfa es q al cuadrado menos 2q por x. Y entonces ya aquí en el siguiente paso podemos simplificar todo este cociente a 1 entre r por la raíz de 1 más alfa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es expandir por Taylor esta raíz. La raíz de 1 más alfa. No 1 entre la raíz de 1 más alfa, sino la raíz de 1 más alfa. ¿De acuerdo? Vamos a expandir hasta orden 4 porque, bueno, hasta el término en el que expandamos va a estar relacionado con el número de polinomios de Legendre que vamos a obtener, ¿vale? Yo lo he hecho hasta orden 4 pues para que los cálculos, pues para no eternizarme aquí y poder hacer un capítulo que no sea excesivamente pesado. Pero esto, pues, si vosotros os da por calcularlo, pues hacedlo hasta el término que os dé la gana. Lo que es importante es que vamos a centrar la expansión por Taylor de esta función que depende de alfa, de raíz de 1 más alfa, en el 0. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que queremos estudiar es cómo se comporta la función 1 entre esta distancia cuando nosotros cuando vamos a medir puntos, pues el potencial en este caso, arbitrariamente lejanos. Entonces, cuando r tiende a infinito, pues q
tiende a cero. Aquí puede verse perfectamente, si R crece mucho, pues aquí Q decrece. Y entonces alfa, como depende de Q, si Q tiende a cero, pues entonces alfa también tiende a cero. Por lo tanto, va a ser el parámetro en nuestra serie de Taylor que nos va a interesar estudiar en este régimen. Y nada, pues aquí lo que hago es calcular esto que tengo escrito en rosa, es calcular los coeficientes de la serie de Taylor, ¿de acuerdo? O sea, las derivadas evaluadas en el cero de esta función, pues hasta orden 4, ¿vale? Vemos que nos va dando pues 1, un medio, menos un cuarto, 3 octavos y menos 15 entre 16. Así que nos venimos aquí un poquito más para abajo. Entonces, alfa, esta función expresada en serie de potencias de Taylor, pues será igual, esta es la fórmula de la serie de Taylor general. Lo único que he cambiado es que pues en los libros viene que depende de X y yo lo he puesto que depende de alfa, ¿vale? Como está centrada en el cero, pues alfa sub 0 es igual a cero, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues la expansión queda de esta forma. Imagino que ya pues a esto estaréis acostumbrados, si estáis viendo vídeos así, es que sabéis hacer series de Taylor. Si no, tengo un capítulo en la lista de matemáticas donde deduzco de dónde sale la serie de Taylor y pongo algún ejemplo. Pero vamos, la serie de Taylor pues es el pan nuestro de cada día en la vida de un físico o una física. Entonces, al final, pues sustituyendo los coeficientes que hemos obtenido, cancelándose algunos términos con los factoriales y tal, pues llegamos a que hasta orden 4 la función 1 más alfa, la raíz de 1 más alfa, es aproximadamente esto de aquí. Entonces, ahí abajo recuperamos nuestra función, la función problemática que teníamos para integrar, 1 entre esta norma, esta distancia de aquí de vectores. Esto es la primera sustitución que hemos hecho cuando hemos sacado una R de factor común. Luego aquí hemos dicho que esto lo llamamos alfa y obteníamos la función la cual hemos expandido hasta orden 4 en Taylor, que es esta raíz. Entonces, sustituimos la raíz de 1 más alfa por todo este troncho que nos acaba de dar. Entonces da esto. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues bueno, que parece como que en primera instancia pues tampoco nos ha facilitado mucho la vida. Nos hemos deshecho de la raíz, eso sí, pero bueno, pues aquí tenemos pues un montón de términos de potencias de alfa y claro, hay que tener en cuenta que alfa, aquí más arriba lo hemos visto, es todo esto de aquí, o sea, es q al cuadrado menos 2qx, que también en última instancia es esto, o sea que, bueno, aquí parece que las cosas no se están volviendo mucho más fáciles, pero vais a ver que sí. Porque si yo ahora a todo este término de potencias de alfa, salvo este 1, o sea, desde la potencia 1 hasta la potencia 4 de alfa, lo llamo a todo esto beta, pues resulta que me queda 1 entre r por 1 más beta. O sea que nuestra función 1 entre la norma de esto a resta de vectores es aproximadamente esto de aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que 1 entre 1 más algo que encima va a tender a cero, porque daos cuenta que antes hemos hecho la expansión por Taylor anterior cuando alfa tendía a cero, pues aquí veis que si alfa tiende a cero, beta tiende a cero también, porque todos los términos tienen un alfa, ¿de acuerdo? O sea, esto es un polinomio en alfa. Por lo tanto, podemos volver a hacer una serie de Taylor con la función 1 entre 1 más alfa, sin el factor r por aquí. O sea, perdón, alfa no, 1 entre 1 más beta. ¿De acuerdo? O sea, esto de aquí sin la r. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la expansión o sea, esta función al final, su expansión por Taylor, es la serie geométrica, como tenemos aquí abajo. Aquí, pues bueno, pues he hecho lo mismo, he calculado los coeficientes de la serie de Taylor hasta orden 4 y veis que justo van a coincidir con los factoriales de la serie. Por lo tanto, se van a cancelar. Veis que aquí el factorial del término 0 pues es 0 factorial, que es 1,
El factorial del término 1, salvo aquí este signo, es 1 también, porque 1 factorial es 1. El factorial del segundo término es aquí 2, o sea, bueno, 1 entre 2, aquí hay un 2 multiplicando, que es esto de aquí, por lo tanto, se van a cancelar. En el término 3, 6 es el factorial de 3, por lo tanto, este término también se cancela con el factorial. Y en el coeficiente 4, 24 es el factorial de 4, así que se cancelan todas las derivadas evaluadas en 0 con el factorial que la acompaña. De forma que hasta orden 4 tenemos que 1 entre 1 más beta pues es aproximadamente 1 menos beta más beta al cuadrado menos beta al cubo más beta a la cuarta. Y como decía, pues esto es la serie geométrica. Lo que pasa es que, claro, que por eso me lo he dejado aquí apuntado con una notilla, porque vosotros estáis acostumbrados a ver la serie geométrica con un signo menos aquí. O sea, 1 entre 1 menos algo. Lo que ocurre que aquí simplemente lo único que ocurre es que beta es negativo. Beta, ya sabéis que para que la serie geométrica converja, tiene que estar, su valor absoluto tiene que ser menor que 1. Y tiene que ser estrictamente menor, pues porque en el momento en el que vale menos 1, aquí tenemos un 0 dividiendo y entonces eso diverge. O sea, de ninguna manera converge. Entonces, sabiendo esto, pues lo único que hacemos es en la expresión de la serie geométrica, aquí os he puesto, pues R es la razón de la serie geométrica, suele quedar esto de aquí. En nuestro caso, lo único que ocurre es que el coeficiente a sub 0 pues vale 1 y que R, que nosotros lo hemos llamado beta, pues en realidad es un número entre 0 y menos 1 abierto. Por lo tanto, el signo menos, pues al final lo que hace es pues, hacer que esto sea un más y entonces ya tomamos beta en su valor absoluto. Pero claro, ese signo menos en la serie lo que hace es que en los términos de potencias impares el signo menos prevalezca y es lo que veis aquí. En la potencia 1 pues aparece el signo menos, en la potencia 3 aparece también el signo menos y solo aparece el signo más en las potencias pares porque menos 1 elevado a exponente par pues es 1. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que si volvemos, si hacemos esta segunda expansión por Taylor de este término, al ser una serie geométrica, pues resulta que no va a hacer falta que nos quedemos con los primeros términos de la serie cuando R tienda a infinito y entonces alfa y beta tiendan a cero, sino que vamos a poder quedarnos con todos porque como el valor absoluto de beta es menor que 1, pues esta serie va a converger siempre. Así que con esto voy a pasar a la siguiente hoja de los apuntes y ya aquí lo que tenemos pues es la aproximación última, esta segunda que acabamos de hacer. Nuestra función original pues es aproximadamente esto en su segundo cambio de variable y en su segunda expansión por Taylor pues 1 entre 1 más beta pues era la serie geométrica cuando siendo beta negativo, ¿de acuerdo? Entonces este factor 1 entre r pues sigue estando por aquí, ya 1 entre esto se convierte en esto. Como digo, pongo el aproximadamente porque me quedo en el término 4, ¿de acuerdo? Aquí podríamos juntar la serie infinita, entonces ponemos un igual. Lo que pasa que ahora vais a ver que para no morir en el intento, pues voy a quedarme aquí. Porque ahora lo que tenemos que hacer es deshacer los cambios de variable que hemos ido haciendo. Pues en concreto, beta vamos a transformarlo en lo que era todo este troncho de potencias de alfa. Así que tendremos 1, el 1 aquí, menos beta, que es todo esto, más beta al cuadrado, que es todo esto elevado al cuadrado, luego menos lo mismo elevado al cubo. Veis que van alternando el signo, pues, y se van poniendo pues las potencias de hasta orden 4. Entonces, aquí en el siguiente paso, lo que se hace otra vez es hacer un cambio de variable, sustituir alfa por q al cuadrado menos 2q por x, donde q es r entre r', recordad, y x es coseno de gamma. Y ahora aquí voy a irme a una hoja de cálculo que tengo en un software, porque claro,
aquí ya estaréis viendo que si tenemos que calcular este paréntesis al cuadrado, el mismo paréntesis al cubo y el mismo paréntesis a la cuarta, pues alguno podría pensar que esto o que nos lo haga o que nos aprovechemos de que nos lo haga un software o podemos estar aquí un día entero. Así que eso es lo que he hecho yo y aquí tenemos el programa este que os digo. He puesto, como veis aquí en una columna, pues está la serie geométrica en función de beta, ¿de acuerdo? Y simplemente pues he sustituido lo que es beta elevado en cada línea pues a su correspondiente potencia y luego pues he expandido este paréntesis pues en cada línea a su respectiva potencia. Veis pues que nos quedan unos números un poco feos y llegamos hasta la potencia 16, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace allí? Pues como estamos calculando todo hasta potencia 4, los únicos términos que van a ser representativos, que nos van a servir para luego formar los polinomios de Legendre, pues van a ser todos los términos hasta orden 4. Así que, pues por ejemplo, en este primer paréntesis, pues cogemos todos los términos. Pero ya, por ejemplo, en este segundo paréntesis, tendríamos que coger este, hasta este término de aquí, porque ya aquí aparece alfa quinta, alfa sexta, alfa séptima, alfa octava, y como no hemos incluido en la serie geométrica términos de más de beta a la potencia 4, pues ya estos términos de aquí no nos van a servir para el cálculo. Lo mismo aquí, en beta al cubo, pues nos quedaríamos hasta este término de aquí, solo estos dos primeros, y en beta a la cuarta, pues únicamente con el primer término. Así que bueno, al final, pues tampoco vamos a sufrir tanto. Cuando sumemos toda la serie geométrica y nos quedemos con estos términos hasta orden 4, pues vamos a tener la suma de estos términos que son los que os he ido subrayando por aquí. Luego lo que vamos a hacer es pues, simplificar todo esto, pues porque dije aquí hay potencia 4, aquí también pues sumamos las fracciones y tal igual, y nos queda un polinomio en alfa pues desde grado 0, que es este 1, hasta grado 4, con sus correspondientes coeficientes. Entonces, ahora en el siguiente paso hacemos ese cambio de variable que os he dicho, que alfa al final pues es q al cuadrado menos 2q por x, donde q es r' entre r y x es coseno de gamma. Sustituimos en las potencias de alfa y nos va quedando esto de aquí. Expandimos y igual nos va quedando pues eso, un troncho que pues, si queréis pausar el vídeo aquí irlo mirando poco a poco, pues lo que queráis. El caso es que luego pues ya eh, lo que tenemos que volver a hacer es aquí los términos con q a la quinta, que son todos estos hacia acá, los vamos a desechar por lo mismo, por el mismo argumento de que solo estamos cogiendo hasta potencia 4, y luego lo que vamos es a factorizar los términos que tengamos por aquí en Q, ¿de acuerdo? Vamos a sacar factor común a pues, los términos que tengan Q a la cuarta, le sacaremos factor común, los que tengan Q al cubo igual, y así con las potencias de Q. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vamos a ir teniendo primero un 1, que sería el término con la potencia 0 de q, o sea, q elevado a 0. Luego tendríamos un término con la potencia 1 de q, que es esta x. Y luego con la potencia 2 de q tenemos este otro, un medio de 3x al cuadrado menos 1. Con la potencia 3, un medio de 5x al cubo menos 3x. Y con la potencia 4, un octavo de 35x cuarta menos 30x cuadrado más 3. Bueno, pues todos estos polinomios que aparecen, sin contar la q, claro, o sea, 1, x, un medio de tal sin el q al cuadrado, aquí esto igual sin el q al cubo y aquí sin, en la última línea sin el q a la cuarta, pues son los primeros 4 polinomios de Legendre. Como veis, son polinomios en x, que además pues tienen una serie de particularidades porque claro, o sea, esto surge de que al final la x es un coseno, pues cuando vamos estudiando, que esto ya no lo voy a hacer en este vídeo porque se me iría de madre, pero podéis ir, por ejemplo, a la entrada de la Wikipedia, que está muy bien, y leeros lo que pone ahí. Pues tienen una serie de características que es que en el intervalo -1, 1, que es justo el dominio
perdón, el dominio no, que es justo la imagen de la función coseno, pues resulta que estos polinomios son ortogonales entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que un polinomio con otro forman 90 grados, por lo tanto su producto escalar es cero. Ahora, claro, el producto escalar entre polinomios no se hace como el de los vectores. Esto lo que hay que hacer es la integral entre menos 1 y 1 de uno de los polinomios multiplicado por otro polinomio, por el que queremos calcular qué ángulo miden, y luego diferencial de x, y podríais comprobar pues que da 0, siempre que cojáis uno y otro que no sea el mismo, claro. Porque si cogéis el mismo, lo que estaréis calculando es el módulo al cuadrado. Así que, bueno, ya que hemos visto esto aquí, voy a volver a mis apuntes. Muy bien. Aquí con el cambio de variable es donde os he contado todo esto en este software. Y aquí ya pues lo que tenemos es que como lo que teníamos en el fondo era una suma de todos esos términos de potencias de alfa, que luego hemos deshecho el cambio de variable y tal, y aquí hemos deshecho también el cambio de Q por R' entre R, o sea, esto de aquí es Q, recordad, pues entonces nos va quedando términos con potencias de Q, o sea, de R' entre R. Nos queda primero un 1, que este iría multiplicando con R' entre R, pero elevado a 0, claro, por eso sigue siendo 1. Luego el término x, o sea, bueno, claro, el 1 sería el polinomio de orden 0 de Legendre, luego x por este término elevado a potencia 1, este sería el polinomio 1 de Legendre, y luego, pues vemos que nos van quedando un montón de coeficientes que son los polinomios de Legendre multiplicando a las potencias de R' entre R. ¿De acuerdo? Pues como hemos hecho hasta orden 4 solo, pues nos quedan los cuatro coeficientes que son los cuatro primeros polinomios de Legendre. Bueno, en realidad, perdón, los cinco primeros, porque con el término 0, pues aquí hay 5. Bueno, pues lo único que he hecho en el siguiente paso es sustituir los coeficientes por la p de polinomio, ¿de acuerdo? Con el fin de compactar todo esto en un sumatorio, ¿vale? Donde aquí, bueno, podría haber puesto que cada polinomio, por ejemplo, aquí, esto es p0, que depende de x, pero claro, aquí pues veis que tengo otro cambio de variable, que es el que la x es el coseno que forman estos dos vectores, o sea, coseno de gamma. Así que ya en última instancia, pues sustituimos x por coseno de gamma, que es de lo que dependen los polinomios, y ya lo compactamos al final todo en un sumatorio, que es esto. ¿De acuerdo? Estos son los términos. Si os dais cuenta, aquí en este paso, aparte de llamar a los polinomios por la letra p, he introducido multiplicando el factor 1 entre r que había por ahí fuera esperando, que habíamos sacado en un inicio de la raíz como un factor común, y por eso no coincide la potencia de r' entre r, que aquí en este paso veis que sí que coincidía, ¿de acuerdo? Aquí tenemos toda potencia 1, aquí a potencia 2, aquí 3, y ya al introducir 1 entre r, pues en el término bueno, en el término 0 arriba es potencia 0 y en el denominador potencia 1, en el siguiente arriba es potencia 1 y abajo es potencia 2, sabéis que el denominador en estos términos se desfasa una unidad en las potencias. Pero bueno, eso no pasa nada porque lo ponemos en forma de sumatorio así. Hacemos el índice mudo como L y esto es el término R' elevado a potencia L entre R elevado a L más 1 por el polinomio correspondiente de Legendre que depende del coseno de gamma. Y como aquí hemos hecho solo hasta potencia 4, pues este sumatorio va hasta potencia 4. Así que estos son los primeros 5 polinomios de Legendre, aquí en x, ¿de acuerdo? No he sustituido la x por el coseno. Y se me ha olvidado comentaros que además estos polinomios, aparte de lo del producto escalar que os he dicho, que son todos ortogonales entre sí en el intervalo menos 1, 1, tienen otra curiosidad, que es que si calculáis las raíces de todos estos polinomios, vais a ver que todas las raíces son números reales. Algo que es bastante chocante porque, a ver, una familia de polinomios
Pues por el teorema fundamental del álgebra, lo que nos garantiza es que en los complejos todo polinomio tiene un número de raíces igual a su grado. Pero claro, el teorema lo garantiza en los complejos. En los reales esto puede no ser así. Pues resulta que con los polinomios de Legendre el número de raíces que tiene son reales y es igual al máximo grado del polinomio que estemos analizando. Y ya para acabar el capítulo, pues lo que tengo aquí es cómo calcular el potencial de verdad, no como hice en el capítulo del potencial y el campo gravitatorio. Y pues para que lo veáis, lo que se hace es sustituir, pues eso, uno entre el módulo de esta diferencia de vectores. Bueno, aquí en este primer paso he sustituido el diferencial de masa por la función densidad por el diferencial de volumen y he cambiado una integral de volumen. Y ya aquí en el siguiente paso, pues lo que he hecho es sustituir 1 entre el módulo de esta diferencia de vectores por lo que hemos visto aquí arriba que es este sumatorio de aquí, ya, y digo, esto es igual, porque aquí ya no lo he dejado en orden 4, sino que lo he puesto infinito. Si paramos en algún término, en alguna potencia, entonces esto sería un aproximadamente igual. Entonces, aquí abajo es lo que he hecho. Veis, aquí está menos g por la función densidad. Y aquí la función 1 entre módulo de r menos r', puesto como una serie de coeficientes por los polinomios de Legendre. Bueno, serían los coeficientes serían los polinomios de Legendre, las potencias serían de este término, de r' entre r. Y nada, en el siguiente paso, pues lo que he hecho es cambiar a coordenadas esféricas y entonces, pues introducimos aquí el jacobiano. Y ya en el próximo paso, pues lo que hacemos es una cosa, pues que es una idea feliz, que es decir, que el sumatorio desde L igual a 0 a infinito, pues es esto de aquí, perdón, o sea, esta es la fórmula general expresado en serie de nuestra función, pues lo que hemos hecho es sacar de este sumatorio el primer término, el término igual a 0. Entonces, si vosotros sustituís aquí, de hecho podemos verlo un poquito más arriba aquí, que el término 0 pues es este. Es el polinomio 0 de Legendre, que es 1, y aquí lo que tenemos es r' elevado a 0, que es 1, dividido entre r. Por lo tanto, tenemos 1 entre r. Así que sacando ese término del sumatorio, lo tenemos aquí y le sumamos el resto de términos de la serie, que ya en vez de ir desde L igual a 0 hasta infinito, pues van desde L igual a 1 hasta infinito. Por lo tanto, como hay aquí una suma dentro de este corchete, pues separamos en dos integrales de volumen. La primera con este término y con estas constantes de aquí, y la segunda con este sumatorio. Por lo tanto, nos queda esta integral y luego esta otra de aquí. Entonces, vemos que en esta primera integral, pues claro, o sea, nosotros estamos integrando sobre r', r sale fuera de la integral, g también. Si ρ, que es la función densidad, es constante, pues también saldría, que es lo que he hecho yo en el siguiente paso, pues para no complicar la historia. Y si integramos pues el jacobiano en coordenadas polares, lo que obtenemos es 4 tercios de pi r al cubo, que es en el fondo pues lo que es la esfera, el volumen de la esfera, porque daos cuenta que hemos sacado, todo era constante aquí, salvo el jacobiano, salvo el elemento diferencial de volumen, que es todo esto. Por lo tanto, como la función densidad, aquí tenemos menos g entre r, y la densidad, si es constante, es la masa entre el volumen, como el objeto que estaba creando el potencial, pues por simplificar vamos a decir que era una esfera, pues esto hay que dividir 4 tercios de pi r al cubo. Por lo tanto, se nos cancela esto que está dividiendo con esto que está multiplicando y nos queda menos gm partido r en esta primera integral. Por lo tanto, aquí veis, y ya bueno, ya la segunda, pues obviamente no me voy a parar a resolverla, pues porque esto habría que ponerlo en un software, porque al final pues tendríamos que introducir tantos
elementos de la serie hasta que R se hiciera, hasta que estuviéramos midiendo en un punto en el que R fuera lo suficientemente grande para que a partir de cierta potencia pudiéramos simplificar o reducir que se van a cero esos términos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como vamos a suponer que R siempre es mayor que R', esto siempre va a ser un número entre 0 y 1, pero será pues del orden a lo mejor 0,5. Entonces, ¿a partir de qué potencia podemos despreciar que 0,5 es aproximadamente 0? Pues según el caso que estemos haciendo, pero pues a lo mejor a partir de la potencia 3 o por ahí, ¿de acuerdo? Esto lo que quiere decir es que la primera integral nos ha dado menos gm entre r, que veis que sería el potencial si la masa m estuviera colocada a su centro en nuestro origen del sistema laboratorio, de donde nosotros estamos, pero claro, como eso no es así, sino que la masa m no está a una distancia de nuestro sistema laboratorio, pues hay que sumar aquí pues un montón de términos de corrección. Ya tendríamos que ver el caso concreto, a ver hasta qué término nos interesa quedarnos, que es pues resolver ya esta otra integral. Y pues nada, es así como se resuelve todo esto. Y ya para el campo gravitatorio, pues lo que habría que hacer para no morir en el intento, también haciendo otra integral con esto, porque en el campo gravitatorio ya esa función aparece elevada al cubo y multiplicada en el denominador y multiplicada por un vector en el numerador, y ya pues eso puede complicarse la cosa. Pues lo que hacemos, para ver si queremos calcular el campo gravitatorio, calculamos el potencial de esta forma, que es esto de aquí, más los términos de corrección, y luego pues derivamos esta función que nos queda respecto de R, o aplicamos el gradiente al potencial, que es lo que es el campo gravitatorio. Entonces lo que ocurre aquí es que si estos términos, que es lo que va a ocurrir, dependen todos de R, pues el gradiente podemos sustituirlo por menos la derivada, o sea, menos el gradiente, podemos sustituirlo, digo, por la menos derivada respecto de R de el potencial, el primer término más todos los que pongamos, multiplicado por un vector unitario. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo, que es muy interesante, que os haya quedado también claro cómo funciona todo esto de las integrales triples con el potencial y con el campo gravitatorio, que en este capítulo que os comento de la lista de gravitación, pues al final ya por quedarme un capítulo excesivamente largo no me pude parar a comentar todo esto. Y nada, pues dicho queda y ya nos vemos en el siguiente capítulo.